El cáncer de pulmón es uno de los tumores más frecuentes a nivel mundial. Se diagnosticaron 2.1 millones en 2018 y esto corresponde al 12.9% de la incidencia en cáncer. Y en cuanto a su mortalidad, es la primer causa de muerte por cáncer a nivel mundial. En 2018 se murieron 1.8 millones de personas debido a cáncer de pulmón. Tan es así que 1 de cada 5 muertes por cáncer son por cáncer de pulmón. En cuanto a Argentina, también registra un valor medio alto de incidencia en cáncer de pulmón en relación con los países de la región. Son 20.9 casos nuevos cada 100.000 habitantes. Y en cuanto a la mortalidad, se ubica dentro de las más elevadas de la región en Argentina, con 19.1 casos cada 100.000 habitantes. Es así que en el 2012 se diagnosticaron 11.244 nuevos casos de cáncer de pulmón en Argentina, constituyendo el segundo cáncer en incidencia en hombres, luego del cáncer de próstata, y en mujeres es el cuarto en incidencia. Primero tienen mama, colon rectal, cervix y cuarto cáncer de pulmón. Y si hablamos de mortalidad, en el año 2012 se murieron 979 personas con cáncer de pulmón y constituye la primera causa de muerte por cáncer en los hombres y la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres. Si juntamos ambos sexos, es la primera causa de muerte por cáncer en la Argentina, o sea que la incidencia es alta y la mortalidad también. Si hablamos de factores de riesgo, nadie puede dudarlo que el primer factor de riesgo para cáncer de pulmón es el tabaco. Tan es así que es el responsable entre el 80 o 90% de los casos de cáncer de pulmón. Y tenemos un 10 a 20% de pacientes en los cuales no está relacionado al cigarrillo. Y entonces, de los factores de riesgo que no están relacionados al tabaco, vamos a tener por exposición laboral a asbesto, cromo, arsénico, cadmio, sílice, níquel. También es importante la polución ambiental. Aquellos pacientes con enfermedades pulmonares previas, como enfisema, tuberculosis, la exposición al radón, factores dietarios que no es tan importante como en los tumores colorectales, pero también una mala alimentación influye, y por supuesto lo que es susceptibilidad genética, o sea, hay tumores especiales de cáncer de pulmón que no están relacionados a algunos de estos factores externos y que tienen mutaciones o translocaciones específicas y son tumores específicos de pulmón. Un problema importante a tener en cuenta en el cáncer de pulmón es que entre el 65 a 80% de los pacientes son diagnosticados en estadios avanzados, ya en estadios locorregional o avanzados, eso de acuerdo a las regiones. En Argentina estamos hablando de casi un 80% de los pacientes son diagnosticados en estadios avanzados. Y por ejemplo, si tenemos un paciente que se diagnostica con un tumor menor a 3 centímetros, que no tiene ganglios mediastinales, que no tiene metástasis, lo que estamos hablando de un estadio 1A, vamos a tener que estos pacientes, un 92%, van a estar vivos a los 5 años luego de una cirugía. Estas posibilidades de supervivencia va a ir disminuyendo a medida que el diagnóstico es más tardío de esta enfermedad. Así, cuando es diagnosticado y ya tienen una invasión locorregional, solo van a estar vivos entre un 13 a 26% de estos pacientes a los 5 años, de acuerdo a la extensión. Y si ya los diagnosticamos cuando tienen metástasis, solo vamos a tener un 10% de los pacientes vivos a los 2 años, ¿sí? Con una supervivencia mediana de alrededor de un año. O sea que
es muy importante diagnosticarlos en estadios más tempranos, siendo que esto no es lo más común. Y entonces tenemos que actuar lo antes posible para que cambie el pronóstico de nuestros pacientes. Entre un 5 a 15% de los pacientes pueden ser diagnosticados en forma asintomática. Es muy pequeña la proporción, y si hablamos de cuáles son los síntomas que presenta un paciente con cáncer de pulmón, vamos a tener unos síntomas no específicos como astenia, anorexia, pérdida de peso, pero hay unos síntomas de alarma que son importantes a tener en cuenta, como la tos, ronquera, hemoptisis, o sea, cuando escupen sangre, dolor torácico y pérdida de peso. Esos son síntomas de alarma en cáncer de pulmón. Y los signos y síntomas de cáncer de pulmón los podemos dividir en síntomas que va a dar el tumor, como tumor primario, y en estos vamos a encontrar la tos, disnea, falta de aire, el disconfort o dolor en tórax y la hemoptisis. Después vamos a tener problemas que va a dar el tumor cuando está invadiendo estructuras dentro del tórax. Y así vamos a tener disfonía, y esto puede ser por parálisis del recurrente laríngeo. Podemos tener disnea, elevación de un hemidiafragma, y esto es por invasión del nervio frénico. El famoso pancoas, que es el dolor en hombro, en escápula, pared torácica que se irradia hacia el hombro y el brazo, con un síndrome de Horner a nivel del ojo, con optosis palpebral, miosis y una anhidrosis hemifacial. También puede producir derrame pleural, lo cual esto nos va a dar disnea, disfagia, derrame pericárdico, dolor por invasión torácica. Y un capítulo muy importante lo va a constituir lo que es el síndrome de vena cava superior, que es una emergencia, cuando hay edema facial, paciente con disnea muy importante, circulación colateral, tos, dolor de cabeza, mareo, disfagia. Esto es un síntoma realmente tardío. Después vamos a tener aquellos síntomas que puede dar ya cuando el tumor da metástasis a distancia. Y ahí sí vamos a ver problemas por metástasis óseas, con dolor, fractura, aumento de la fosfatasa alcalina, metástasis en hígado, en suprarrenales, en adenopatías, las adenopatías supraclaviculares, que pueden palparse, que son duras en cáncer de pulmón, y pueden dar metástasis en sistema nervioso central. Y todo un capítulo que son los síndromes paraneoplásicos que puede dar el cáncer de pulmón, y esto es por sustancias que genera el tumor. Entonces, ¿cómo podemos encontrar un paciente con cáncer de pulmón? Lo mejor puede ser encontrarlo incidentalmente por una imagen en tórax, y este se puede haber hecho por un estudio prequirúrgico, un paciente que tenía que operarse y que le sacan una placa de tórax para su estudio preanestésico, para cuando se hacen estudios prelaborales, entonces puede aparecer una imagen en esa placa de tórax que se pide. Puede ser estudiando otra patología, o, que sería lo mejor, que haya sido pedido por un médico porque este paciente lo considera una persona de alto riesgo. Entonces ahí podemos encontrar un paciente con cáncer de pulmón sin síntomas. Pero lo más común, como les decía, es que el paciente se presente con síntomas. ¿Y qué hacemos cuando llega a nuestro consultorio un paciente con algún signo o síntoma sugerente de cáncer de pulmón? Lo más rápido, sencillo, es una placa de tórax, de frente y perfil. Si la radiografía es patológica, entonces hablar con el paciente, demostrarle lo importante que es continuar con su estudio, de no abandonarlo,
y hacerle una derivación a un neumonólogo. Si ustedes tienen la posibilidad, ya pedirle una tomografía computada de tórax. Si los signos y síntomas nos está hablando de un tumor que está en el tórax simplemente, entonces una tomografía computada de tórax. Ahora, si constatan signos o síntomas que podrían sugerir metástasis a distancia, ahí sí pueden ya pedirle una tomografía de tórax y abdomen sin y con contraste oral y endovenoso. Supongan que ustedes tienen una alta sospecha de cáncer de pulmón, pero la placa de tórax no mostró ninguna patología. Entonces ahí no quedarse tranquilo y pedir una tomografía de tórax. También es importante, si ustedes están frente a un paciente que es fumador, el consejo y la asesoría antitabáquica en cada una de las consultas que lo van a ver. Ahora, ¿qué hacer si el paciente tiene factores de riesgo pero es asintomático? O sea, lo más importante a lo que tendríamos que ir es identificar a los pacientes cuando aún no tienen síntomas. En este momento, entonces, un paciente fumador, por supuesto, el asesoramiento para el cese tabáquico y evaluar la necesidad de realizarle una tomografía computada de tórax de baja dosis. En eso, en pacientes que lo justifiquen por factores de riesgo. En la Argentina no existe el sistema de tamizaje o screening en cáncer de pulmón, pero tengan en cuenta que en Estados Unidos existe desde hace varios años y ellos lo hacen de acuerdo a un estudio muy grande que es el NLST y ellos piden y consideran de alto riesgo pacientes entre 55 y 74 años que hayan fumado 30 pack year o más y que sean fumadores actuales o hayan dejado de fumar dentro de estos últimos 5 años. Y en Europa están comenzando también con el sistema de tamizaje debido a un estudio, el Nelson, que fue publicado este año, en enero del 2020, y ellos consideran de alto riesgo pacientes con entre 50 y 75 años y que hayan fumado 15 cigarrillos o más durante 25 años o más, o fumadores de 10 cigarrillos por día por más de 30 años. Entonces no existe el tamizaje en la Argentina, pero esto es algo que uno tiene que charlar con el paciente de alto riesgo para poder hacer un diagnóstico temprano. Resumiendo, el cáncer de pulmón es una enfermedad con alta incidencia a nivel mundial y en Argentina que presenta una alta mortalidad que se suele diagnosticar en forma tardía y en el cual tenemos que estar alertas a todos los síntomas que pueden estar relacionados al cáncer de pulmón para no subestimarlos, poder hacer un diagnóstico temprano y en aquellos pacientes que consideramos de alto riesgo, fumadores, con enfermedades preexistentes a nivel torácico, charlar con este paciente y evaluar la posibilidad de estudiarlo para poder hacer un diagnóstico temprano y poder prolongar la sobrevida de sus pacientes.